su conocimiento con nosotros. Bueno, ya iniciamos grabación de nuestro evento académico de hoy, por lo tanto procedo a darle la cordial y cálida bienvenida al doctor Víctor Hugo Parrales Aragón desde el Ecuador. Ya siendo las 7:31 del día 31 de marzo, voy a proceder a leer en corto su reseña y hoja de vida. El doctor Víctor Hugo Parrales Aragonés, gerente de la auditoría Auditores Externos S.A., graduado en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, contador público autorizado, especialización finanzas, Escuela Superior Politécnica de Litorales Paul Magister en tributación, programa posgrado sobre sistema tributario argentino, Universidad del Belgrano, Buenos Aires, Argentina, catedrático de NIT en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Escuela de Contabilidad y Auditoría, UCS de Esmeraldas, Universidad Técnica de Cotopaxi, capacitador de la jornada de contabilidad y auditoría para las empresas de economía popular y solidaria. Es capacitador en MIE en la Universidad Católica de Cuenca, sede Aragonés, Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Empresariales. Es catedrático de MIE en la Universidad Politécnica de Chimborazo, Esposo. Universidad Estatal de Milagro, Facultad de Ciencias Administrativas, Comerciales, capacitador en estado de flujos de efectivo a docentes y estudiantes de la institución, asesor empresarial en el área administrativa y fiscal, capacitador en congresos y Universidad del Ecuador, autor del libro de flujos de efectivo, efectos de los impuestos, es capacitador de mi Cámara de Industrias de Guayaquil con más de 700 horas dictadas, es capacitador de NIT de la Cámara de Industriales del Chimborazo con más de 600 horas dictadas, programas dirigidos a profesionales en contaduría pública. Bueno, esa es nuestra corta presentación y muy importante de nuestro colega Víctor. Entonces, sin más preámbulos, el doctor Víctor, bienvenido y está usted con el auditorio a su favor. Sin antes informarles a todos y recordarles que hoy 31 tenemos un ciclo de conferencias que iniciamos a las 7:30, lógicamente con nuestro amigo Víctor Hugo, y luego continuamos con otra serie de conferencias que les he ido compartiendo en los grupos académicos y por todas mis redes sociales. Ahorita en el break les recuerdo pues la que llega ahorita a las 9 de la mañana y vamos continuando todo el día, cerrando así la celebración del mes del contador aquí en Colombia. Muchas gracias, mi doctor Víctor, tiene usted la palabra. Gracias. Estoy compartiendo en este momento una pantalla con el archivo de Excel. Espero que lo puedan ver bien. ¿Me confirma? ¿Sí se puede ver correctamente el archivo de Excel? El Excel todavía no lo estamos viendo, estamos viendo la primera imagen de su presentación, la que tenía desde el inicio. Muy bien, correcto. Le damos las gracias a la CPA Yanek Castillo Rodas Cali, del país de Colombia, por la invitación. Doña Yanek, muchas gracias por esta invitación. Hoy, jueves 31 de marzo de 2022. Vamos a revisar la charla relacionado a la NIC 7, estado de flujos de efectivo. Cuando hablamos de los estados financieros, a veces nos preguntan si los estados financieros son exactos o son razonables. Bien, los estados financieros son razonables porque se componen de estimaciones, cálculos, etcétera, que, ejemplo, en el estado de situación financiera, no podemos tener cifras exactas, excepto ciertas partidas o elementos financieros. Pero cuando hablamos del estado de flujo de efectivo,
hablamos que este estado financiero no es un estado financiero que yo voy a estimar o una cifra aproximada que voy a establecer. Es una cifra exacta, donde debo demostrar el saldo registrado en el estado de situación financiera, refiriéndonos al efectivo y equivalente al efectivo, hasta esa fecha de preparación de este estado de flujo efectivo, que nos indica de dónde provino el dinero y hacia dónde se fue, qué se hizo con ese dinero. En este caso, las fuentes, que son el uso y las entradas del dinero, por dónde ingresó y hacia dónde se fue. Ahora, este estado financiero no es un estado financiero que simplemente lo voy a preparar a través de simples variaciones. Ese es un error. Me preguntan a veces qué debo de saber para preparar este estado financiero. Tal como hemos realizado el estado de situación financiera que requiere el conocer las normas internacionales de información financiera, porque entiendo que en Colombia ustedes han adoptado las normas internacionales de información financiera NIF, completas, y las pymes. Si es así, ustedes al preparar el estado de flujo efectivo deben saber primero las normas, en este caso las NIF. Sin este conocimiento, difícilmente podrán preparar un estado financiero que sea fiable, en el cual podamos tomar decisiones. Entonces, cuando hablamos solamente del tema de las normas completas, hablamos de todo este conjunto de normas que estamos viendo en la pantalla. Estamos revisando aquí en la pantalla, que es un conjunto de normas de aproximadamente las CICNIC, las interpretaciones, las normas y otra información complementaria. Algo básico, estamos hablando de alrededor de 6.000 páginas. No así cuando aplicamos la NIC para las pymes, que apenas son alrededor de 256 páginas. A veces se me consulta qué aprender primero, si son las NIC para las pymes o las NIC completas. Que como ya les indiqué, las NIC completas tienen alrededor de 6.000 páginas y las NIC para las pymes 257 páginas alrededor. Es como suprimirle las vocales, las consonantes al abecedario y solo dejar las vocales. Por tal motivo, si usted, que es un contador público autorizado o contador público certificado, lo primero que debe aprender son las NIC completas, porque ello le va a ampliar a usted el espectro de conocimiento financiero para que usted pueda tener una guía para asesorar a su cliente. Y es que esas son las normas, son una guía para obtener información fiable, comparable, oportuna, relevante, etc. Sin ese conocimiento, realmente prepararemos estados financieros empíricos, subjetivos. ¿Qué significa esto de empírico y subjetivo? Independientemente de que usted haya obtenido un título profesional, un título no lo acredita a usted como profesional. Tenemos la creencia que somos profesionales solo por haber obtenido un título.
Y no es así. Es como un médico que tiene el título de médico, pero si no puede ejercer su profesión, difícilmente usted puede confiar en ese especialista, porque no tiene la acreditación y la experiencia para ejercer ese título que tiene en su poder. Lo mismo ocurre con el profesional de contaduría pública, al referirme al profesional empírico o subjetivo. La contabilidad, por favor, si le ponemos mute al micrófono, agradeceré. Ya lo silencié. Por favor, colabórenos con los micrófonos, no prender. Entonces, como les indicaba, esta carrera de contaduría pública, esta carrera financiera, es muy amplia y difícilmente complicado saberlo todo. Por tal motivo, como en otras carreras, el contador público se especializa en diversas áreas como la contabilidad naviera, la contabilidad aérea, contabilidad agrícola, etcétera, o industrial, comercial. Y ya vemos que con todos estos cambios dinámicos que hay, muchas veces ustedes y en lo personal nos quedamos falto de tiempo para poder revisar de manera completa esta materia. Entonces, como mencionaba, esto no es un tema empírico, subjetivo de lo que yo creo, sino es un tema altamente técnico, especializado. Ahora, dentro de estos procesos, para poder presentar los estados financieros, en especial este estado de flujo efectivo, yo debo estar inmerso en ese conocimiento. Independientemente de las normas internacionales de información financiera, en el Ecuador tenemos una serie de leyes, reglamentos, códigos, que seguramente pasa igual en Colombia, las constantes actualizaciones fiscales o tributarias. Esto también implica un conocimiento porque afecta a los estados financieros, como son los códigos laborales, como son las leyes fiscales, penales, etcétera, que también a usted le involucra saber y que al momento de preparar esta información financiera como el estado de flujo efectivo, debe observar. Ejemplo de lo que digo. En Ecuador tenemos la materia tributaria penalizada, está en el Código Integral Penal. Por tal motivo, un profesional que presente información fraudulenta, sesgada, puede en un proceso de investigación ser privado de su libertad hasta de 1 a 7 años, independientemente de otras índoles penales que existen que también involucran al profesional. Seguramente en Colombia también ocurre lo mismo. Lo que pasa es que no ocurre con una dinámica vertiginosa, sino de una manera lenta, rentabilizada totalmente, y por ello no vemos esas acciones de la manera que nos gustaría verlas. Ahora, cuando nosotros vamos a preparar este estado de flujo efectivo, debemos estar claros para qué lo hacemos, por qué lo hacemos. Y es que aquí tengo una acotación que hacerles a ustedes como profesionales. Esta información financiera, ¿quién va dirigida? Va dirigida a los usuarios. Pero si hablamos de los usuarios y hablamos específicamente de la administración y la gerencia, vemos que difícilmente
conocen sobre el tema financiero contable. Por lo que ciertos gerentes, ciertos administradores no toman la importancia a esta información, no le toman la importancia. Y usted, al entregar este conjunto de estados financieros o tratar de revisarlo con ellos, simplemente lo guardan en un cajón o lo acumulan con los demás papeles sin entender cómo funciona. En una manera similar a lo que les estoy indicando, es como el examen médico que hace un laboratorio. Cuando a usted le hacen un examen en un laboratorio, hay una serie de medidas, una serie de palabras técnicas médicas que usted no entiende. Por tal motivo, solo al verlo, el examen médico ya desiste de estarlo leyendo porque no lo entiende, no lo comprende. Y va donde su especialista para que lo evalúe. Y de acuerdo a eso, le dé el tratamiento que corresponda. Lo mismo ocurre con la información financiera. Muchos gerentes, administradores no conocen sobre la información financiera y a veces también es lamentable decirlo, hay ciertos profesionales contables que tampoco conocen sobre la información financiera siendo profesionales en la materia de contaduría pública. ¿Y por qué no los entienden? Una simple razón. No tienen conocimiento o tienen una ligera idea sobre el tema de las normas internacionales. Entonces, difícilmente pueden interpretar o explicar la información que ellos han procesado. Y también en el conjunto de leyes involucra la preparación de esa información. Todo esto aterriza también en la preparación del estado de flujo efectivo. Si no comprendo la norma, si no entiendo, no lo puedo explicar. Y si la gerencia, la administración, no le interesa la información financiera, difícilmente va a poder saber analizarlos, revisarlos y tomar decisiones claras. Una gran mayoría de gerentes simplemente se dedican a comprar y vender. Compro, vendo, lo que se conoce como comerciar el producto. Entonces, en este proceso de preparación de esta información, debo tener, para preparar, refiriéndonos el estado de flujo efectivo, debo tener estados financieros, como mencioné, fiables, comparables, relevantes, oportunos, etcétera, que me permitan poder preparar este estado financiero. Entonces, cuando hablamos de preparar esta información para analizar las entradas y salidas del efectivo y equivalente al efectivo, muchas veces me preguntan si debe tener usted un estado financiero entre un año y otro. Claro, usualmente cuando estamos ya hablando de una compañía que tiene varios años, necesito un estado financiero comparativo, en este caso entre un año y otro, para poder analizar las cifras, las variaciones. Pero cuando la compañía tiene un año de operación, ya no estamos hablando de 2 años, simplemente estamos hablando de un año donde utilizo las variaciones específicamente de ese año, estableciendo los incrementos o los decrementos de cada elemento financiero. Tenemos en la pantalla, que ustedes lo están viendo, el estado de situación financiera
de la empresa ABC Sociedad Anónima al 31 de diciembre. Esta empresa se constituyó el 1 de enero del 2021. Por ello es que ustedes no ven cifras en el año 2020. No se está viendo pantalla. ¿No se está viendo la pantalla? Aquí estamos viendo el Excel, ¿no? Dice empresa ABCSA, estado de situación financiera sí. 31 de diciembre. Así es. Entonces, si una persona lo puede ver y usted no lo puede ver, eso significa que tiene un problema con su PC. Entonces, habría que revisar el PC. Bien, entonces entiendo que los demás sí pueden ver el estado financiero. Estoy monitoreando aquí. Yo le voy avisando si cualquier cosa pasa. Bien, bien. Entonces, estamos revisando este estado de situación financiera. Y para preparar el F, necesito, hablando de las necesidades específicas que necesito para tener y preparar este F, a veces también me preguntan, oiga, ¿qué reviso? ¿Cuál es la receta? Bien. Número 1, usted debe tener el estado de situación financiera. 2, debe solicitar el estado de resultado. 3, información complementaria. ¿Cuál es esa información complementaria? Declaraciones de impuestos, mayores contables, diarios, comprobantes de registros de operaciones bancarias. En conclusión, la información complementaria es toda aquella información que le va a permitir a usted dar fe de que las operaciones registradas en este estado financiero F que vamos a preparar sean fiables. Entonces va a necesitar todo este conjunto de información. Ejemplo, si voy a establecer y a preparar el estado de flujo efectivo, si usted es el contador de esa compañía, el contador general de esa empresa, usted va a saber de primera mano que la información es correcta o es incorrecta, es fiable o no es fiable. Pero si usted es el asesor de una compañía, el que va a reestructurar esa empresa o el que va a preparar este estado financiero, no lo sabe. Por tal motivo le implica revisar información. Entonces yo le decía como ejemplo, tenemos el efectivo y equivalente al efectivo. Entonces yo me hago la pregunta, esa información, esos $2.278.000 que están registrados en ese estado financiero, ¿son correctos? Y no lo sabemos. ¿Qué implica eso? Voy a tener que solicitar las conciliaciones bancarias. Entonces voy a solicitar las conciliaciones bancarias para certificar que efectivamente los movimientos bancarios fueron conciliados. Voy a solicitar el mayor contable. En las conciliaciones bancarias voy a solicitar copia de los estados de cuenta. Entonces, cuando yo voy a preparar este estado financiero, voy a tener que revisar información complementaria para certificar que las cifras son fiables. No se olviden.
Si hablamos de las cuentas por cobrar comerciales, ocurre lo mismo. Voy a pedir el reporte de análisis de saldo por antigüedad. Voy a solicitar el diario de venta. Voy a solicitar las declaraciones de impuestos para ver que las cifras concuerden con lo que se presenta en el estado financiero. Una anécdota. En una compañía que estoy revisando los estados financieros, justo estamos en la preparación de los impuestos. ¿Y qué ocurre? El reporte me decía una información, el mayor me decía otra información y la declaración me decía otra información. O sea, 3 fuentes de información con cifras totalmente diferentes. ¿Cómo voy a poder preparar el estado de flujo efectivo si no puedo confiar en la información presentada? No lo puedo hacer. Por tal motivo implica revisar la información, las operaciones, y deben ser presentadas de manera uniforme las cifras en este conjunto de información, hablando del estado de situación financiera, hablando de los mayores, hablando de las declaraciones, en este caso fiscales. ¿Bien? Entonces, pido el reporte de análisis de antigüedad. Lo mismo ocurre con los demás elementos financieros. Ejemplo, el inventario. El inventario me dice $500,000. Debo solicitar el reporte valorado al cierre del estado financiero de mis bodegas. ¿Qué pasa si el reporte valorado le dice 650,000 y el mayor le dice $500,000? Ya tengo un problema. Todo lo que haga de ahí para preparar el estado de flujo efectivo no sirve de nada, no lo haga. Presentará información que puede transformarse en basura para tomar decisiones. Esa es la importancia al momento de preparar el estado de flujo efectivo, de que usted valide las cifras. Si no lo hace y simplemente saca restas entre un año y otro, lo que hace es preparar un estado financiero que debe ser lanzado al tacho de la basura. Ahora, cuando preparamos el estado financiero, se me indica por dónde debo comenzar. ¿Cuál es el inicio? ¿Comienzo por el estado de resultado o comienzo por el estado de situación financiera? Bien, este ya es un tema de metodología. Puede ser que el profesional tenga una metodología y comience desde el estado de resultado. Puede ser que el otro profesional tenga otra metodología y parta del estado de situación financiera. Las dos metodologías pueden ser válidas. ¿Qué no es válido? No es válido preparar informaciones que usted no entiende y que presenta por presentar. Eso no es válido.
Entonces, cuando ya indicaba, al preparar este estado financiero, ¿qué debo de hacer? ¿Sí? Entonces decía que una metodología es que podemos iniciar desde el estado de situación financiera, que es la metodología que yo aplico. Inicio por el primer elemento financiero, el efectivo y equivalente al efectivo, que ustedes lo están leyendo como cuentas corrientes en instituciones financieras, donde agrupa todos los elementos financieros relacionados a los bancos. Al lado de ese elemento financiero, ustedes ven un semáforo para no utilizar tantos colores que me confundan. Utilizo los colores del semáforo. Amarillo, que va a ser el color que me indica en el elemento financiero que yo estoy trabajando. Entonces, en este momento, estoy trabajando con el efectivo y equivalente al efectivo. El rojo sí me implica un elemento financiero que requiere una mayor revisión, que hay un problema con ese elemento financiero que debo pedir explicaciones, debo reunirme con el profesional o ampliar el tema. Y el verde, que es el color que esa cifra ya fue revisada, ya fue trasladada al estado de flujo efectivo, fue confirmada, etcétera. O sea, está totalmente concluida la revisión en ese elemento financiero. Entonces le recomiendo utilizar a usted el semáforo para que así no se llene de tantos colores. Entendido que para preparar el F debo tener el estado de situación financiera, el ERI e información complementaria, otras veces de las preguntas que me hacen es, oiga, yo preparo el estado de flujo efectivo simplemente sacando variaciones, y la respuesta es no. En el mercado hay profesionales que venden plantillas para preparar el estado de flujo efectivo. Que esa plantilla prepara el estado de flujo efectivo simplemente sacando variaciones, y esas variaciones trasladándola al formato de estado de flujo efectivo. Esos estados financieros con esa metodología de trabajo no sirven para nada. Lo que sirven es engañar al profesional y engañarse a sí mismo y engañar al usuario que requiere información. ¿Y por qué se engaña? Porque la información financiera no es simplemente de sumar y restar. La información financiera es de analizar. Y cuando decimos analizar, analizar es entender el proceso técnico de ese elemento financiero, de esas operaciones. En este caso, tener un entendimiento sobre la norma, tener un entendimiento sobre las leyes, tener un entendimiento sobre la empresa, tener un entendimiento sobre las operaciones que está observando, que está viendo, observando cuando existe realmente una revisión y viendo simplemente cuando estoy preparando algo a la ligera. Entonces, cuando usted está observando y vamos a establecer la información para el F,
debemos saber lo que estamos haciendo. Ejemplo, estoy revisando las cuentas por cobrar comerciales. Entonces las cuentas por cobrar comerciales me dicen que al 2021 hay un saldo de $2.118.000. Entiendo esa cifra. Claro, a la ligera, mira, tengo por cobrar $2.118.000. Pero entiendo si la cifra presentada es correcta. Y ahí viene el análisis. Ahí viene el análisis. ¿Qué debo de pedir? Primero, ¿qué debo de solicitar a la empresa para confirmar esa cifra? El reporte de análisis de saldo por antigüedad. ¿Qué más debo de solicitar? Muy bien, hecha una evaluación del reporte de análisis de saldo por antigüedad, voy a solicitar ciertos estados de cuenta para verificar que las cifras son correctas. Si estamos en una auditoría, realizar confirmaciones y ver en qué medida se pueden realizar esas confirmaciones. Entonces, una vez validada esa información, ahora sí, bien, entiendo eso, ya con información interna. Ahora, segundo, técnicamente, ya hablando de la norma, ¿qué norma debo observar para saber si el tratamiento aplicado en la presentación de esa información financiera es razonable? ¿Qué norma me habla sobre el tema? Entonces ya ahí hablamos de la NIF 7 y NIF 9, sobre el tema de instrumentos financieros. Y si tengo el tema de las NIF para las pymes, ya estoy hablando de que debo revisar la sección 11 y la sección 12 de las NIF para las pymes. ¿Para qué? ¿Por qué? Para saber si la medición posterior al cierre del estado financiero, esas cifras están correctamente presentadas. Porque eso en cierta medida me va a afectar el F. Y si esa información no está correctamente presentada, mi F va a tener efectos de presentación material que me va a provocar, en este caso, registros o presentaciones erróneas. Ahora, no es que tampoco vamos a ser papistas, donde dice, oiga, usted ya quiere algo totalmente fuera de serie. No, puede ser que existan errores. Errores tal vez de $100, $200, $500, $1,000. Pero el problema es que cuando el error ya es material, ahí sí, ya uno se preocupa. Y entendiendo lo que es la materialidad. Entonces, cuando ya esa materialidad, ya estamos hablando de que los errores pueden superar los $5,000, $10,000, $50,000, $100,000, entonces ya es un problema que nos va a afectar al preparar el F. Ejemplo de lo que acabo de decir. Por lo general, cuando vamos a un seminario o a una clase para que nos enseñen a preparar el estado de flujo efectivo, difícilmente encontramos una charla que involucre los impuestos. Recuérdese, haga un remóntese al pasado.
¿A qué seminario usted ha ido del estado de flujo efectivo que le hayan enseñado cómo funcionan los impuestos dentro del EFE? Y difícilmente usted me va a decir a uno que haya ido y le hayan enseñado eso. No hay. Porque nos encontramos que simplemente revisamos elementos financieros, pero obviamos el tema de los impuestos. Y ahí es donde viene el tema material en la presentación del EFE relacionado a los impuestos. Cuando nosotros presentamos esta información y presentamos la partida de cobros procedentes de venta de bienes y servicios relacionada a las actividades de operación, clases de cobro, que estamos viendo en la pantalla, que en este momento ustedes lo pueden ver. En los cobros, ¿qué elementos financieros tomamos? Tomamos los elementos financieros de venta y las cuentas por cobrar clientes relacionadas y no relacionadas. Pero ¿qué ocurre? No tomamos en consideración los impuestos. Y esos impuestos, en algunos países, como el caso de Colombia, creo que el impuesto en Colombia es entre el 16 y 19%. Estamos hablando de una cifra material, más que material. ¿Sí? Entonces no tomamos en consideración esos impuestos y simplemente los desaparecemos por arte de magia. Y discúlpenme que sea franco, directo y claro, pero por lo general, una gran mayoría de profesionales no entiende cómo funciona este tema de los impuestos y esas variaciones las diluye en la masa de las demás operaciones en el estado de flujo efectivo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ya tenemos un estado financiero no fiable. Veamos un pequeño ejemplo para tener una idea. Voy a abrir una hoja aquí de cálculo. Ustedes la están viendo en la pantalla. Vamos a ampliar un poco. Vamos a suponer que tenemos esta información financiera. Hemos vendido, tenemos una venta de $1,000. Y esos $1,000 tenemos una cuenta por cobrar clientes de $1,000. Bien, si decimos que hay una cuenta por cobrar de $1,000 y una venta de $1,000, la afectación
en el efectivo y equivalente al efectivo, al final del periodo que se cierre, vamos a decir que el efecto es 0. El efecto es 0. Pero si decimos que se ha comprado de contado, se ha vendido de contado, vamos a ver que el efectivo y equivalente al efectivo al cierre del periodo va a ser de $1.000. $1.000 que han ingresado a la empresa. Pero si a esta operación le cargamos un impuesto, como el caso del IVA, y vamos a decir que el IVA es el 19%, entonces podemos establecer que en lo relacionado a cobros procedentes de venta de bienes y servicios, permítanme ajustarle. Ya. El cobro procedente de la venta de bienes y prestación de servicios ya no es $1.000, es $1.190. Pero si yo este IVA, al haberlo analizado en mi estado de situación financiera, no lo analicé, simplemente establecí una variación, ¿qué ocurre? Esto es un saldo. Esto es un saldo al cierre de un periodo. Y estamos hablando de todo el IVA de todo el periodo. Si ese IVA de todo el periodo son estos $190 y todo esto lo cobré de contado, cuentas por cobrar no tengo nada, ¿cuánto debería tener en clases de cobro de la actividad de operación en cobros procedentes de venta de bienes y prestación del servicio? $1.190. No debería tener simplemente 1.000, sino debería tener $1.190 en cobros procedente de venta de bienes y prestación de servicios. Ahora, como indicaba al inicio, el gerente difícilmente entiende un estado de resultado. Ciertos gerentes, ciertos administradores. Por ello es que, como manifesté, cogen y los guardan. No quieren tener dolor de cabeza, como cuando ya les indiqué a ustedes, uno va al médico, le da examen, le da esos exámenes clínicos por no tener dolor de cabeza. No entiendo, cojo, lo guardo y se lo entrego directamente al doctor. Lo mismo ocurre en el caso nuestro. Si el gerente no lo sabe, no le importa qué hace, coge y lo guarda, no entiende cómo le afecta esto a su negocio. Y si el profesional contable, el contador público autorizado,
certificado, como se llama en su país. Tampoco lo entiende. Ahí sí ya estamos en un grave problema. Y esta cifra del IVA se diluye en toda la masa de información presentada en el estado financiero. Por tal motivo es como el tema de los gastos. Mientras que la empresa vaya bien, los gastos mal registrados se diluyen en la masa. Las pérdidas, las ineficiencias se diluyen en la masa y solamente se da cuenta cuando ocurre algo totalmente inesperado como el tema del COVID. Y estos temas inesperados que afectan a la compañía pueden matarla. Como seguramente en Colombia, ¿cuántas empresas cerraron con el COVID? Entonces le decía, en estos $1.000 son 190. Pero ¿qué pasa si su operación es de 10 millones de dólares? ¿Qué pasa si su operación es de 10 millones de dólares? Ya estamos hablando de 1.900.000 dólares. ¿Qué pasa si su operación es de 50 millones de dólares? Ya el efecto del IVA son 9.500.000. Ahora vamos a suponer que yo todo el año fueron 9.500.000 dólares y en mi estado de situación financiera el saldo es de 263.000 dólares. Y yo simplemente cojo la variación. Mira, aquí tengo una variación. Es una variación negativa. Bueno, esto lo voy a registrar en algún lado de aquí del flujo. En algún lado del F lo voy a registrar. Usted sabe dónde lo registró. Ahora, la pregunta era, si este es el saldo al cierre y este es el IVA de todo el año, ¿dónde metió? Vamos a sacarle la diferencia. ¿Dónde metió 9.236.000 dólares? ¿Dónde lo metió? ¿Dónde lo registró? Y usted no lo sabe. Por ello es que cuando preparamos el estado de flujo efectivo, simplemente lo más sencillo, lo más fácil, lo más light, es hacerlo por variaciones, sin entender lo que estoy haciendo. Si entendiéramos lo que estamos realizando, ya como mencioné técnicamente, vamos analizando cifra por cifra, paso a paso, vamos a comprender la relación de los elementos financieros. ¿A qué me refiero con la relación de los elementos financieros? Cuando yo estoy analizando las cuentas por cobrar comerciales, ejemplo de clientes, yo sé que para preparar el estado de flujo efectivo, este elemento financiero no es huérfano, no está botado, no está solo. Él viene con sus hermanos. Entonces yo debo de comprender cuál es la familia de ese elemento financiero. Entonces, para entender cuál es la familia, yo debo de comprender las reglas de cada uno de los componentes del F. Cada uno de estos componentes que usted ve en la pantalla y que usted tiene un formato similar en su país, yo sé que cada uno de estos componentes no son huérfanos, tienen familia, tienen hermanos y debo buscarlos, más o menos así como la película Salvando al Soldado Ryan. Usted debe de buscar esos elementos financieros
por lo cual usted debe de darse su tiempo. Y aquí una observación, no como crítica, sino como un punto de vista que deberíamos profundizar todos. Este tema de la contaduría pública en algunos de nuestros países que tienen los mismos problemas, es que el profesional contable va perdiendo esa condición de contador público y se transforma en un profesional todólogo que lo hace todo. Sabe de producción, sabe de impuestos, sabe de materia societaria, sabe de materia legal, sabe de materia contable, es tramitador, arma todo lo que tiene que ver con el tema laboral y pierde de vista su misión. Pierde el objetivo principal de su misión por el cual se ha preparado, por el cual ha sido contratado, que es analizar la situación financiera de la empresa al momento de preparar los estados financieros. Y que esa misión, en una mayoría de compañías, es desplazado por el gerente financiero. Entonces, ahí se pierde y el profesional contable es desplazado por este profesional que en algunos de los casos, de lo que yo he podido observar, ni siquiera son contadores públicos. ¿Sí? Ni siquiera son contadores públicos. En algunos casos, los gerentes financieros. Entonces, les indicaba que cuando estoy analizando, debo comprender cada uno de estos elementos financieros, entender con qué otros elementos financieros están relacionados para poder establecer una regla que me permita seguir un orden. Y es que el estado de flujo efectivo no es simplemente un tema de suma y resta, como ya mencioné. Es un tema técnico de análisis, donde si yo voy a preparar el rubro de cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios, ejemplo, estoy analizando este elemento financiero y voy a colocar una cifra aquí, debo saber esa cifra que estoy colocando. Entonces, ahí viene la pregunta de las reglas. Oye, ¿qué? En cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicio, ¿qué elementos financieros están involucrados? Entonces, ahí vemos que debemos revisar los ingresos de actividades ordinarias. Y debemos comprender que esos ingresos están adecuadamente presentados de acuerdo con la NIF número 15. Sí, están presentados de acuerdo a la NIF 15. Debemos comprender el IVA. ¿Cuál es el IVA anual de todo el año? De acuerdo con la NIC 1. Las retenciones en la fuente de IVA. Usted tiene retenciones en la fuente que hace de IVA. ¿Cuáles son esas retenciones del año? Entonces, unos se suman y otros se van a restar. ¿Cuál es la retención en la fuente de impuesto a la renta del año? ¿Cuál es la variación de las cuentas por cobrar? ¿Cuál ha sido su incremento y decremento? De acuerdo con las NIF número 9.
¿Cuáles son las bajas de instrumentos financieros? Entonces, en este tema de las bajas, imagínate que yo di de baja 50 millones de dólares. Di de baja a un instrumento financiero por 50 millones de dólares. Por ser exagerado. Entonces, ¿cuánto tendría en efectivo en cobros procedentes de venta de bienes y servicios? El valor sería de cero. Oye, ¿y yo debía de observar las bajas de los instrumentos financieros? ¡Claro! Deberías haberlos observado. Pero si no lo observaste, ¿qué vas a decir? Vas a decir que recuperaste 50 millones. Vamos a suponer que esa baja de instrumentos financieros no es tan agresiva, sino que son $800,000. Por tal motivo, en tus cobros procedentes de venta de bienes y servicios, ya no son 50, sino son 49.200.000. Ahora, si yo no tomé en consideración eso, voy a registrar 50 millones. Y nuevamente, todos estos errores, todos los errores que cometemos, se invisibilizan, se licúan, se esconden en toda la masa monetaria. Entonces, en esa masa monetaria es donde no nos damos cuenta y cuando no hay nadie que revise, no importa. Recuerden el refrán, ¿no? En la casa del ciego, el tuerto es rey. Mira, doctor Parrales, qué rico que escucharlo con atención en esa manera que usted nos va llevando paso a paso con este F, como usted le llama. De todas maneras, les recuerdo que son las 8:34, vamos hasta las 9, hasta ahorita no hay preguntas, nadie ha levantado manito, todos concentrados escuchándolo, para que usted tenga más o menos el tiempo moderado para ir avanzando y concluyendo para nuestro segundo espacio que viene después de las 9 con María del Mar en el tema de familia, en los temas de familia. Bien. Entonces, prosiguiendo con la explicación, debo entender las reglas que subyacen en cada componente de este estado de flujo efectivo. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son esas reglas? Entonces, como le manifestaba, dentro de esas reglas tenemos la regla 1 de cobro procedente de venta de bienes y servicios, ingreso de actividades ordinarias, IVA, en este caso los impuestos, variación de cuentas por cobrar, baja de instrumentos financieros. Ahora, teniendo claro estas reglas, es que al preparar ya el estado de flujo efectivo, no simplemente Mi doctor Parrales, su micrófono quedó en silencio. Mire, revise su micrófono, por favor. El micrófono está cerrado, aquí lo vemos. ahí está. Muy bien. Procedo Gracias. nuevamente a compartir.
A ver, creo que se cerró el archivo. A ver, ahí lo tenemos. No ha subido todavía. Sí, El archivo aún no ha subido. ahí estamos. ¿Ya lo pueden ver? Está subiendo. Ahora sí. Ya, muy bien. Debemos continuar. Entonces les explicaba que debemos tener claro las reglas y esas reglas son las que nos van a permitir preparar el estado de flujo efectivo en cada uno de sus componentes. Ahora, les voy a hacer un ejemplo dramatizado. ¿Qué pasaría? Estamos en una empresa, usted es el asesor, usted es el contador. Escenario 1. Bueno, don Jorge, los cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios, al cierre del ejercicio hemos recuperado $913,000. Señor contador, ¿y esos $913,000 de dónde salieron? Yo entiendo que en mi estado de resultado hemos vendido $2,777,000. Pero usted me dice que hemos recuperado $913,000. ¿Usted me podría explicar a qué se refiere con esos $913,000 que me dice que hemos cobrado? Bueno, don Jorge, ¿sabe qué? Mire, eso es producto de las ventas, el saldo de las cuentas por cobrar, y ese es el valor que hemos registrado ahí. Tendría que revisar. Si usted me da unos minutos, voy a la oficina, reviso y vuelvo. Cosa que no vuelve. Escenario 1. Escenario 2. Señor contador, ¿me podría explicar la cifra de $913,000? ¿Por qué tenemos $913,000 cuando en nuestro estado de resultados nos dice que hemos vendido $2,777,000? ¿Me podría usted explicar? Claro, don Jorge. Le explico. Nuestras ventas en el ejercicio 2021 han sido efectivamente, como usted mencionó, $2,777,000. De ese monto, cabe destacar que también le hemos agregado el IVA por un importe de $330,000. Esto, de estos valores, el valor más fuerte que tenemos pendiente de cobro es el de las cuentas por cobrar comerciales. Actualmente, al cierre, tenemos una cuenta por cobrar de $2,118,000. Adicionalmente, hay que destacar que también nos han afectado los impuestos. Ejemplo, nos han retenido por concepto de IVA $45,000 y por impuesto a la renta $22,000. Independientemente, como usted sabrá o recordará, en toda la jornada del ejercicio 2021 se dio de baja a un instrumento financiero que correspondía al señor Tircio Bocanegra, $10,000, debido a que el cliente falleció.
las cifras que les he mencionado que usted puede y usted está viendo, producto de esta operación, es que tenemos el valor recuperado de los clientes de $913,000. Independientemente, este valor ha sido cotejado con los ingresos registrados tanto en la caja y registrados en nuestras cuentas bancarias. Claro. Y aquí, a ver, cerrando el escenario 2, ¿se dan cuenta la diferencia? Complementando el escenario 2. Y le dice, esto puede ser certificado con la caja y puede ser certificado con el banco. Y es obvio. Ya les dije que el estado de flujo efectivo no es un estado financiero razonable que lo voy a estimar. Es un estado financiero exacto, producto de un análisis del estado de situación financiera, del estado de resultado y de información complementaria, producto de información fiable, preparado de acuerdo a normas financieras internacionales. Entonces, si yo digo, he vendido 50 millones y todo esto lo he vendido de contado, en mi caja deben aparecer 50 millones en mis mayores contables. En mi banco debe aparecer 50 millones depositados, a menos que se hayan desviado esos dineros a otro lado. Entonces, aquí no hay dónde perderse. Yo puedo explicar las fuentes y los usos del dinero claramente, siempre que usted sepa analizar los estados financieros. Caso contrario, simplemente sacará variaciones, utilizará variaciones y de esa información preparará un estado financiero que no sirve para nada. Gracias por la atención. Qué bien, mi doctor Víctor Hugo. Bueno, a los presentes tienen la palabra también ustedes, por si le tienen alguna pregunta al doctor, aprovechando pues estos espacios tan especiales y como lo vuelvo a repetir, en celebración de cierre del mes del contador aquí en Colombia, con la participación de los colegas internacionales como lo es Víctor Hugo del Ecuador, el doctor Rolando de Perú y el doctor Rafael López de Venezuela, y otros 3 colegas colombianos que ya todos conocemos y han pasado por acá por nuestra plataforma de la comunidad contable MAJA. De todas maneras, de parte mía, mi doctor Víctor Hugo, quedado con ganas de más, lástima del tiempo, pero ya usted sabe que queda comprometido conmigo, como lo hemos hablado internamente, de otros espacios, apenas su agenda se lo permita, y otros temas con relación pues a presentación de estados financieros. De los colegas amigos presentes, ¿quién desea dirigirse al doctor Víctor Hugo, así sea para darle las gracias por esta especial exposición y en este tema tan día a día de todos nosotros? No sean tan tímidos ni tan temidos. Aló. Juliet, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, María Yaney, doctor Víctor Hugo, todos buenos días. ¿De qué ciudad nos habla, Juliet? ¿De qué ciudad de Colombia? Estoy hablando desde la ciudad de Cali, soy contadora, especialista en revisoría fiscal, siempre me ha apasionado el tema del flujo porque siempre me parece que es el que nos indica muchas realidades de la compañía, pues es el manejo del dinero y si hay dinero, se reflejan en los estados financieros. Si no hay dinero, pues hay mucha escasez. Doctor, muchísimas gracias por su conferencia. Me parece muy completa y nos trajo muchas luces. Muchas gracias. Para servirla. Gracias a ti, Juliet. A ver, ¿quién más? Mi doctor Ángel María, por ahí lo veo. Gracias por estar presente.
Ahora micrófono, María Cortés. María, abre micrófono. Sí, muy buenos días. Buenos días, Sí, María. lo tengo abierto. Ah, bueno, ya la escuchamos. Aló. Ya la escuchamos. ¿De qué ciudad Sí, está? muy buenos días. Te hablo de la ciudad de Cali. Pues bueno, aprovecho para darle las gracias al doctor Víctor. Muy buena su conferencia. Aclara muchas cosas y me parece muy buena. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, María, por estar presente. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más ha levantado manito? No veo. Vamos a ver si hay preguntitas por acá. Voy a enviar gracias por el interesante tema. Excelente tema. Gracias, doctor Víctor Hugo, por acá. Muchos comentarios positivos. Bueno, entonces, pues no siendo más, mi doctor Víctor, pues le doy la palabra a usted para que haga un cierre de oro a este espacio al cual le pertenece. Y recordándoles a todos ahorita, pues después de las 9 iniciamos con el patrimonio de familia con María del Mar Arciniegas desde Bogotá. Bien. Damos las gracias a la CPA María Yané Castillo Rodas por la invitación. Gracias por darme este espacio para poder transmitir esta información referente al estado de flujo efectivo a todos los profesionales de Colombia. Gracias a los colegas presentes por su atención, por sus agradecimientos y estamos a las órdenes, ¿sí? En lo que podamos colaborar. Gracias, mi doctor. No me canso de darle las gracias. Y seguimos atentos a cualquier tema que usted nos quiera exponer acá en este espacio. Usted sabe que esta es su casa. Muchas gracias, María Yané. Gracias a todos y nos vemos más tardecito después de las 9 en el otro tema de familia. Patrimonio Bye, bye. de familia. Gracias, doctor. Chao. Buenas, aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló. Buenos días, Mónica. Buenos días. Una pregunta. Ahora más tarde, por el mismo link, ¿y de qué tema van a hablar? Son 6 conferencias, 3 en la mañana, 3 en la tarde. Venimos en la mañana que ya pasó con el doctor Víctor Hugo y tenemos la que viene ahorita a las 9:30, a las 9:15 estoy abriendo nuevamente sala. Cada conferencista tiene y cada tema tiene su propio link de ingreso. Ah, ok. A los grupos, a los correos, por las redes sociales he estado enviando la información, ¿sí? Ujú. Bueno, entonces nos Ah. vemos. Recuerden, todas estas conferencias van a quedar subidas a la página, al canal de YouTube para que ustedes lo puedan. ¿Tú me puedes regalar por acá por la conversación el link el link de las 9? Por favor. Escríbeme por favor al 315-521-4065 WhatsApp, yo te lo copio y te pego allí, ¿vale? 315-521-4065 para los que deseen ingresar ahorita más tarde a la otra conferencia. Y a las 11 de la mañana tenemos con el doctor Rafael de Venezuela, tenemos el tema para reducir las necesidades financieras, necesitamos gestionar las necesidades operativas de fondo. Este es con Rafael Alejandro López Guerrero a las 11 de la mañana. Tiene otro link también se lo envío, ¿vale? Bueno, entonces voy a proceder a cerrar en estos momentos la conferencia de hoy, de esta mañana entre 7:30 y 9 para proceder a la segunda, que ya llega. Todo el día estamos en este ciclo de conferencias y gracias por asistir.